Buenas tardes, mi nombre es Rivero Brenda. Voy a comenzar con el análisis del trabajo integrador de teorías sociopolíticas y educación. Situaciones de la vida actual a través de distintas miradas. Bien, para entender el mundo en el que vivimos hoy es necesario entender el mundo del ayer y cómo fue evolucionando. Para esto podríamos exponer varias ideas, siempre basándonos en lo que es la naturaleza humana. Podríamos comenzar por Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dice que el hombre es egoísta por la naturaleza y por lo tanto establece la necesidad de una monarquía absoluta, en la cual los hombres deben renunciar al poder que tienen y a la necesidad de hacer justicia por mano propia y sometiéndose a un soberano. ¿Por qué? Porque este egoísmo natural que tiene el ser humano lo lleva a la búsqueda incesante de la felicidad individual y a querer adquirir bienes privados todo el tiempo y en mayor cantidad. Por otro lado, aparece John Locke, que establece una monarquía parlamentaria, diciendo que el hombre tiene un estado de total igualdad y libertad para ordenar sus bienes, pero nos propone un castigo a través del cual el hombre va a poder superar su estado de naturaleza y concordar con otros individuos para realizar un pacto para un contrato social, ¿no? Este contrato social es con conciencia, es individual, es a voluntad y con consentimiento. Locke lo que hace a través de esto es conformar la matriz del pensamiento liberal jurídico-político, que se basa justamente en un contrato social y en la división de poderes. Tiempo después, un siglo más tarde, aparece otro concepto de sociedad basado en el pensamiento liberal y desarrollado en la economía. Este concepto viene de la mano de Adam Smith y David Ricardo. Lo que va a decir es que el liberalismo económico articula una sociedad que es un orden, y que es creada a través de individuos que no tienen conciencia de ello. Y va a establecer una búsqueda individual de los lucros guiados por lo que se llama como una mano invisible. Esto nos denota que corresponde al pensamiento liberal, ya que habla de algo inconsciente, ¿no? De algo que el ser humano por naturaleza lo hace inconsciente sin darse cuenta y que además deja al Estado en un papel de meramente regulador. Es decir, el rol principal del Estado es garantizar los bienes privados y promover la libertad mercantil. Después van a aparecer las ideas de Marx, que lo que va a exponer, y que es bastante controversial, es que el hombre es un ser social que está condicionado por lo material, es decir, que la base económica de la sociedad es lo que condiciona al ser humano. Va a criticar fervientemente a la sociedad y a la ideología burguesa, ya que dice que a través de sus medios de producción establece una idea de desigualdad y que a través de la explotación mercantil se apodera de la fuerza de trabajo de sus habitantes, de los obreros, y de la plusvalía. Al decir que es un ser social, Marx lo que hace es contraponer sus ideas a las de Hobbes, ya que Hobbes decía que el ser humano, habla de la naturaleza humana basada en las ideas del robinsonismo, y Marx, al decir que el hombre es un ser social y no natural, va a criticar estas ideas diciendo que lo que se intenta convertir lo que es un resultante histórico de un desarrollo social en algo meramente natural, es decir, lo que es producto de la sociedad, de cómo condiciona la sociedad a los seres humanos, lo atribuyen a algo meramente natural, a una ley natural, innata e inconsciente. Bien, para analizar los dos artículos podemos comenzar por diciendo que corresponden a un paradigma moderno, y podemos establecer tres manifestaciones, ¿no? Arrancando por el artículo de la educación en tiempo de pandemia, podemos decir que la manifestación científica habla de la investigación que hicieron estos maestros, ¿no? De cómo vieron un factor que no estaba bien y decidieron investigar
las consecuencias de esta pandemia, del paso de una presencialidad a una virtualidad, tanto para los profesores como para los alumnos, y quiénes eran los involucrados en el desarrollo de esta educación, ¿no? Quiénes estaban participando, quiénes no, qué decisiones se tomaron bien, qué decisiones se tomaron mal. Y con respecto al caso de película de Carlos Báez, una parte científica podría ser la investigación que hizo el periodista, de toda su vida, la entrevista, cómo fue recaudando información. Y también podríamos hablar desde, por ejemplo, de la investigación que tuvo que hacer Carlos Báez para decir, bueno, me mudo, cómo está el país, hay puestos de trabajo, estoy mejor acá, estoy mejor allá, etc. Después las manifestaciones ideológicas políticas con respecto a la educación en tiempos de pandemia. Podríamos hablar de la preocupación que tienen estos docentes en el desamparo que hay en la educación, ¿no? ¿Por qué son tantas las personas que no tienen conexiones de internet? ¿Por qué no se tomaron otras medidas? Si en realidad es así en todas las clases sociales o si solamente corresponde a escuelas de sectores sociales con bajos recursos y demás. Y con respecto a un caso de película, a Carlos Báez, podríamos decir que la ideología política fue la decisión de apostar a un país el cual tiene mejor salida laboral que el suyo, ¿no? Es decir, bueno, tengo oportunidades de trabajo, tengo mayor oportunidad de salir adelante, más allá de que tuvo que hacer un enorme esfuerzo. Y lo cultural, en educaciones en tiempo de pandemia, podría ser todo esto, todas estas dificultades, ¿no?, que nos llevaron a hacer la investigación, es decir, las situaciones en particulares. ¿Por qué la educación no tenía las herramientas necesarias para enfrentar esto? Si en realidad la tecnología es algo que se viene queriendo inculcar en la educación ya hace años. Si bien muchas personas no quisieron, no es algo nuevo lo de la tecnología. Y con respecto a un caso de película, qué enseñanzas, qué vivencias, cuáles eran las herramientas que Carlos Báez tenía para decir me voy, trabajo y sigo trabajando a pesar de que tenía una carrera y todas las oportunidades que se les fueron presentando. Por otro lado, también podríamos analizar lo que es la idea de cambio, ¿no? Marx en su manifiesto expone esto de que todo cambio social inicia en los cambios que la tecnología genera en nuestras formas de trabajo. Entonces, toda esta pandemia y toda esta situación tiene que dejar una enseñanza y tiene que dejar un cambio, ¿no? En la forma en la que trabajamos, en la forma en la que pensamos, que nos organizamos, porque así como la idea de trabajo fue cambiando a lo largo, por ejemplo, de las ideas que se van exponiendo, como Thomas Hobbes, John Locke, Carlos Marx, también va a cambiar ahora. Otra cosa para analizar también es los saberes válidos, cómo la sociedad en la que hoy vivimos condiciona, por más de que no nos demos cuenta. Es decir, ya de por sí el currículum es un recorte de lo que se tendría que enseñar. Hoy, en esta situación de pandemia, se hizo un sobre recorte de todo eso, ¿no? Se tuvieron que volver a elegir saberes previos, saberes válidos, y estos para enseñar. Y estos saberes no van a ser los mismos que se hubiesen elegido hace 20 años atrás o posteriores. Bien, y por último, está bueno tocar el tema de las condiciones laborales, ¿no? Por ejemplo, con Carlos Báez, esto de que él trabajaba 14, 12 horas diarias en condiciones que muchas veces no eran humanas, y que responde a lo que Marx criticaba de la idea y la ideología y la sociedad burguesa de la explotación, ¿no? No tener otra forma
de dónde sacar bienes para vivir, no tener más que tu fuerza de trabajo y trabajar para sobrevivir pura y exclusivamente, y todo el esfuerzo que tuvo que hacer, ¿no?, para poder llegar a donde llegó.